¿Cómo valora usted las primeras acciones que se han dado de parte del gobierno esta mañana? Y ¿hay un rompimiento ya de relaciones con el gobierno? Bueno, nos parece, buenos días primero, muchas Buenos días. gracias. Nos parece que el gobierno de la República está empezando muy mal, me parece que debe haber mala asesoría, para decirlo con las mejores palabras, pero no es conveniente la provocación. Primero, hay un pronunciamiento de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que en materia de Recope y de Habdeba no debería haber ni policías ni debería haber rompehuelgas. Ahí se abre un precedente para en próximas fechas pues trabajar el tema de la denuncia internacional. Creo que esto es tan grave, violentar las normativas de OIT, tanto como pues uno de los detonadores de este movimiento, que es este pronunciamiento, ¿verdad?, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que está liquidando de facto todo el capítulo de la negociación colectiva, de la Constitución Política y del propio Código de Trabajo. Entonces, siempre han tomado los muelles de Limón, siempre que uno ha cubierto las huelgas en el país, se han tomado los muelles de Limón. Ahora vemos, pero me parece que en estos momentos el contexto es mucho más delicado. ¿Por qué? Porque es más delicado. Porque, ¿O no esperaban ustedes que el gobierno reaccionara? No, sí esperábamos eso, ¿verdad? Tampoco vamos a creer que las cosas no funcionan tan bien con base en el gran poder económico que está detrás de los intereses de negocios de la actividad portuaria o de la refinadora costarricense Petróleo, porque en el fondo esto no es un problema de convenciones, ese es como la punta del iceberg, ¿verdad? Y lo que está haciendo la ARECEP es también parte de un proceso estratégicamente diseñado para la apropiación final de toda aquella parte del patrimonio público altamente rentable que todavía no ha podido ser privatizado por completo, tercerizado por completo, concesionado por completo. ¿Por qué decimos esto? Vean, en el caso de Habdeba, paradójicamente lo que se está pidiendo es que se revise la cláusula 9.1 para conectarla con la cláusula 12.10 del mismo contrato, donde se establece el interés público. Sí, aquí no se está, primero se está pidiendo que el presidente honre una de sus promesas de campaña, que fue revisar el contrato, y segundo, ni siquiera se está diciendo que eso tiene que quedar finiquitado hoy. ¿Cuál contrato? Perdón, Albino. El de APM Terminal. El de APM Terminal, porque es importante retomar esos antecedentes. Exacto, es decir, nosotros pensamos que el 80% del comercio internacional del país, el que entra y el que sale en manos de una transnacional, no podría ser algo conveniente para la seguridad del país, y además está demostrado que si APM se consolida, las tarifas portuarias subirán hasta en un 300%. Entonces pensamos que si Habdeba puede tener igualdad de condiciones para trabajar, los precios de los productos que entran podrían ser más baratos, sino qué sentido tiene con la compra, la inversión en estas dos grandes, gigantescas grúas pórticas, que le reconocemos que este gobierno tuvo la voluntad de hacerlo, lo que no tuvieron otros gobiernos, ¿verdad? Entonces, nosotros esperamos que la toma de los muelles, me están informando de otros planteles de Recope aquí en mi celular, que están en huelga, pues no sea más que un asunto para cuidar la seguridad, porque además también ahí hay violaciones a las leyes laborales de los policías, ¿verdad?, que deben permanecer 12 horas en sus comisarías, y tenerlos más tiempo casi que equivale a una retención indebida. Entonces, nosotros pensamos que, ustedes recordarán que Patria Justa siempre apeló al diálogo. Yo le pido a mis compañeros de Limón que honran la confianza nuestra, que nos honran con su confianza para poder ser su vocero, que no cedamos a la provocación en ningún momento, que mantengamos la resistencia pacífica. Y eso ha dicho. Y porque no tiene sentido
que nos enfrentemos trabajadores contra trabajadores, que es lo que han venido haciendo los perniciosos de ciertos medios de prensa que han venido confrontando a la clase trabajadora entre sí. Entonces, en primer lugar, yo quiero aclarar que nunca nosotros hablamos de huelga indefinida. Eso es muy importante que ustedes y su gran audiencia lo tenga claro, porque nos parece que esa fue una gran manipulación perversa, malintencionada. La primera vez que nosotros hablamos de este movimiento fue el lunes 7 de septiembre, cuando nosotros hicimos como Patria Justa una reunión en la sede del sindicato de Habdeba en Limón. Lanzamos un llamado unitario a la otra corriente sindical que lo rechazó, pero planteamos el concepto sociopolítico de huelga general. Nosotros queremos darle potencia a las cosas que el gobierno sabe que tenemos en agenda, que se pueden discutir. Y han tenido una buena relación, por eso preguntaba, Mire, ¿es rompimiento nosotros podemos decir, o una relación más respetuosa? Podemos decir que de parte del presidente de la República nosotros hemos tenido un recibimiento respetuoso las dos veces que hemos conversado con él, como por parte del señor ministro de la Presidencia. Con el señor ministro de Trabajo las relaciones son bastante agrias, por no decir al borde de la ruptura, con Víctor Morales, por estas cosas que él está haciendo, ¿verdad? Que es una barbaridad. Y digamos que le vamos a dar el beneficio de la duda al señor presidente y que él no sabía que esto se estaba haciendo. Esto es un pronunciamiento de la Dirección Jurídica del Ministerio de Trabajo que condena a la muerte todas las convenciones colectivas de trabajo actualmente vigentes, tanto las que hay en el sector público como las 27 que existen en el sector privado. Plantea la gravedad de que se mueren sus derechos, todos los derechos otorgados al amparo de las mismas una vez que vence, pero también agrava más la situación porque plantea que mueren al momento de que se denuncie. Fíjense ustedes que estamos pensando lo que puede pasar en los municipios del país, que la mayoría tiene una convención colectiva de trabajo, que llega el nuevo alcalde, sea quien sea, y se va a sentir libre de quitar todos los derechos laborales y empezar de cero en sus propios municipios. Esto es gravísimo, completamente grave, ¿verdad? Bueno, entonces le decía que nosotros hemos sido tratados bien con el señor presidente. Pero el presidente ahora sí necesitaríamos materializar, si el gobierno lo tiene a bien, algunos convenios por escrito que permitan que mañana haya paz en este país, ¿verdad? Que mañana haya paz en este país. El señor presidente no puede desconocer cuál es el estado de ánimo de toda la clase trabajadora del sector público, agobiada, acosada, denigrada, estigmatizada, ofendida, insultada, calumniada y difamada por una campaña insana de cierta prensa que plantea que todo el mundo en el sector público gana enormes salarios, que todo el mundo en el sector público tiene convenciones, que todo el mundo en el sector público tiene prebendas y privilegios, y eso no es cierto. Lo que hemos dicho nosotros, y mire, y nosotros estamos de acuerdo, por ejemplo, en la tesis de gobierno de la Comisión Mixta Legislativa para hablar del empleo público, porque nosotros estamos listos para hablar de todo el empleo público. Nosotros queremos poner en mesa como Patria Justa todo el empleo público, porque nosotros necesitamos discriminar. Es decir, la ARECEP se le viene, perdóneme la expresión, a patada limpia a los trabajadores de Recope y a los trabajadores del ICE. Pero el sistema salarial de la ARECEP nadie lo toca, y tenemos al regulador general con 7.600.000 pesos de salario mensual, el doble del presidente, pero nadie cuestiona porque eso. dice que se le viene encima, por esos 5.000 millones que se excluyeron de Recope en agosto para fijar precio de combustible, que supuestamente iban a financiar en primer lugar, ese sistema, convención colectiva. Los costos operativos se que los costos operativos de la convención no se van a incluir en las tarifas. Exacto, pero eso ha sido toda la vida. Eso usted no debería hacerlo de manera abruptamente, porque tiene discusiones de fondo sobre derechos adquiridos. Es como que usted diga, los costos operativos de los empresarios de autobús en materia de comedor para sus empleados no son aplicables a la tarifa del autobús, ¿entiende? Entonces, y en ese momento se aplican. Entonces, ¿cuánto representa esto que se aplica por convención? Bueno, no tengo los datos exactos porque los manejan los colegas del sindicato de Recope, pero a mí me parece que no es un problema de plata, es un problema de si nosotros queremos
como sociedad, como país, cambiar el sistema de relaciones obrero-patronales, el sistema de empleo público, con medidas como el ARECEP o con medidas como esta del Ministerio de Trabajo, que para nosotros representan derogaciones de facto. O sea, para nosotros representan pasarle por encima al propio Parlamento, a la propia Sala Constitucional, incluso a la propia Contraloría, porque usted no puede hacer terapia de shock, porque lo que estamos haciendo es ajustes de empleo público en terapias de shock que lo que promueven es la confrontación, como la idea esta de variar sin diálogo social el sistema de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social, discutiendo si hay que subir la edad para pensionarse, si hay que subir la cuota obrera, si se van a reducir los beneficios, que es una de las cosas que nos quisiera que el gobierno en una negociación con Patria Justa pues exhortara a la presidencia de la Caja, respetando la autonomía de la Caja, a abrir una mesa para hablar del tema. ¿Hay un condicionante para poner estos movimientos como los de hoy? Nosotros creemos que, y le hemos dicho informalmente al gobierno, que podemos reunirnos al final de la tarde, podríamos conversar al final de la tarde, si lo tienen a bien, sobre estos temas que tienen tan candente. Puntualmente, el clima ¿cuáles laboral, serían? el tema de ARECEP, el tema de la igualdad de condiciones para que Habdeba trabajara en los muelles, cómo vamos a derogar esta infame e ilegal directriz del Ministerio de Trabajo, si la Caja estaría anuente a hablar de IBM Caja, si nosotros podríamos discutir con el gobierno su interés en enviar a extraordinarias el proyecto de ley para transformar el salario mínimo en ley del salario mínimo vital en el sector privado. Es decir, aquí lo que se trata es de construir caminos de diálogo, pero formales. ¿Qué llamamos nosotros formales? Bueno, con un documento donde quede en blanco y negro cuáles son las rutas a seguir. Usted nunca está pidiendo resuélvame todo ahora, porque precisamente la complejidad de las situaciones nos obliga a argumentar en un escenario de paz, pero es que estamos en un escenario de tensión, de alta conflictividad, estamos en un escenario de acoso antisindical, de acoso laboral, donde se están diciendo verdades a medias, donde se tergiversa mucho a la opinión pública, donde en redes sociales se está diciendo matemos sindicalistas, hay una molestia en redes sociales, son terroristas. Y bueno, lo que sentimos nosotros es que como clase trabajadora organizada en sindicatos no hemos tenido la verdadera oportunidad de expresar nuestros argumentos y creemos que un diálogo social como lo hemos pedido, el señor presidente sabe que hemos pedido un diálogo social de manera reiterada, que fuimos a buscar a la iglesia, se ha dado muy informalmente. Nosotros queremos algo más concreto, digamos, queremos algo en blanco y negro. Para una hoja de ruta. Una hoja de ruta sobre estos planteamientos, correcto. Y entonces, bueno, nosotros hemos dicho con mucho respeto la huelga dura hasta que el gobierno quiera que dure. Sabemos que don Sergio Alfaro, por distintas razones, tuvo que salir del país, quedó a cargo del Ministerio de la Presidencia don Luis Paulino Mora. Con él vamos a tomar contacto a ver si hay condiciones de diálogo en el transcurso de todas estas próximas horas. ¿Siente usted que hay otros distanciamientos y malas asesorías, como usted dijo ahora al inicio, por parte de otros jerarcas al presidente? Bueno, a mí me parece que efectivamente hay intereses que se cruzan al interior del gobierno. Eso no lo podemos reconocer. Es decir, que el ministro de Trabajo tome una decisión de tanta sensibilidad, peligro y riesgo y haya que desenmascararlo delante del propio presidente, porque el señor presidente argumenta que no sabía, pues me parece a mí que o al señor presidente le toman el pelo o al señor presidente no le consultan todo, o el señor presidente está delegando demasiado en temas que son ultra sensibles, porque el tema del empleo público es un problema que tiene décadas.
mire cómo se complican las cosas, y la Sala Constitucional dice ahora que todos los empleados del Poder Judicial sí pueden recibir el salario completo si se incapacitan. La Sala Constitucional lo ha dicho. Y entonces uno se puede preguntar, ¿y por qué no todo el trabajador en el sector privado? ¿Y por qué no todo el trabajador en el sector público no tiene derecho a recibir el 100%? Tras de que se enferma uno, todavía te castigan a la miseria, te castigan a la precariedad, porque te reducen el ingreso. Bueno, esas complejidades, ¿verdad? Eso que hizo la Sala Cuarta con el personal del Poder Judicial, que nosotros podemos estar de acuerdo, pero esas complejidades de empleo público, usted no las puede resolver ni al calor de ciertos medios de prensa que tienen intereses ideológicos, como ahora, con mucho respeto, lo pensamos plantear en la concentración del Ministerio de Hacienda de la mañana. Es decir, nosotros nos interesa decir, ponerle rostro a eso que llamamos poder económico, ¿ya? Y no se vale, digamos, atormentar a la sociedad con verdades a medias, cuando en realidad hay intereses económicos de carne y hueso, personas con rostro, con ojos y todo eso, que también tienen parte en lo que está pasando en este país, donde sabemos que esos poderes de facto del lado económico podrían ser los que hoy le dijeron al presidente Solís, eche la policía en los municipios. Don Albino Vargas, usted hacía señalamientos muy claros al ministro de Trabajo, y el ministro de Trabajo está ahí en línea. Víctor Morales Zapata, Víctor Morales Mora, ahí lo habíamos invitado para que nos acompañara esta mañana, tenía una gira. Don Víctor Morales Mora, el representante o líder de Patria Justa, está haciendo acusaciones directamente hacia usted sobre una directriz que emitió la división jurídica de su ministerio, del ministerio a su cargo, en torno a la eliminación de las convenciones colectivas, y como un elemento que atiza en este momento las relaciones gobierno-Patria Justa particularmente. ¿Cómo lo recibe usted esta afirmación? Muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días. Vamos a plantearlo de la siguiente manera, doña Laura. Nosotros, desde el Gobierno de la República, con relación al tema de las convenciones colectivas, hemos manejado e impulsado una posición absolutamente clara. Desde el principio de la administración, la directriz, la posición ha sido: nosotros queremos que conforme vayan venciendo, acercándose el periodo de vencimiento de las convenciones, ajustándose a las prescripciones legales, los jerarcas denuncien las convenciones, es decir, le comuniquen a su contraparte el interés de renegociar las convenciones, de abrir un espacio para revisar las convenciones. Eso es lo que ha venido ocurriendo. Entonces es una denuncia para revisar convenciones, y en esta línea de la revisión básicamente es analizar aquellas cláusulas que, pues, los criterios, digamos, que maneja la administración puedan resultar excesivas, y que puedan entonces luego en la negociación que se hace, ¿verdad? Porque las convenciones son el resultado de una negociación de dos partes. Por eso es que yo he insistido también en decir que esas cláusulas que nosotros estamos calificando de excesivas y que tienen que revisarse, pues en algún momento tampoco fue que se las inventaron solo los sindicatos. No, esas cláusulas fueron acordadas con las autoridades en su momento, ¿verdad? Si no estamos nosotros aquí echándole toda la responsabilidad y toda la culpa de esas situaciones únicamente a las organizaciones sindicales, sino que estamos diciendo ahí hubo corresponsabilidades y deben revisarse. Y eso es lo que ha estado ocurriendo. Entonces, número uno, nosotros no andamos impulsando matar convenciones colectivas. Lo que ha ocurrido, y creo que es el caso concreto a que don Albino se está refiriendo, es que en el contexto de una consulta hecha por una funcionaria de la municipalidad de Montes de Oca, a raíz de que la convención dejó de ser negociada durante un periodo largo de alrededor de 10 años, sin embargo la convención pues siguió aplicándose.
en una revisión, digamos, de criterios hacia el interior de la Dirección de Asuntos Jurídicos, se resolvió decirle a la Municipalidad de Montes de Oca que ciertamente, en virtud de ese periodo largo en que la convención no había sido negociada, tomado, digamos, de nuevo el proceso de negociación, y también incorporando unos criterios de la jurisprudencia que ha venido emitiendo la sala segunda, la sala especialista encargada de los temas laborales del 2005 para acá. Entonces se consideraba que esa convención ciertamente ya había dejado de surtir efectos, ¿verdad? Y que tenía que iniciarse una nueva renegociación. En concreto, nosotros en el Ministerio de Trabajo no queremos matar convenciones, ¿verdad? Esa no es nuestra tarea, ese no es nuestro propósito. Sí queremos promover e impulsar la negociación, ¿verdad? O sea, que no, tampoco se trata de que una organización sindical o una representación patronal se levanten de la mesa y el tema quede ahí pendiente por años y años y años, sino que se trata de promover el espíritu de la negociación. Ese es el tema que, así creo que don Albino se refiere, a partir del pronunciamiento que hizo la Dirección de Asuntos Jurídicos. Una última reacción, don Albino. Sí, bueno, yo tengo que ser muy respetuoso con el señor ministro, pero efectivamente para Patria Justa él ha perdido casi toda la credibilidad. No creemos en su razonamiento. Él, en esa reunión que yo comento, prácticamente uno de los mejores especialistas que tiene en nuestro país en derecho laboral, don Mauricio Castro Méndez, que nos asesoró para esa reunión, le puntualizó al señor ministro, delante, señor presidente, el ABC de la peligrosidad de esta directriz, ¿verdad? Es decir, entonces no es una inocente directriz, ni es únicamente para la MUNI de Montes de Oca. Aquí están sentenciando, pero además vea qué grave, es decir, ya la directriz del presidente de revisar aquellas convenciones estaba en ejecución. Estaba en ejecución. Entonces vos tenés dos ataques a las convenciones, lo que está haciendo ARECEP y lo que hace ahora el ministro de Trabajo. Nos vamos a una pausa. Muchísimas gracias al ministro de Trabajo, Víctor Morales, y Albino Vargas. Vamos a una pausa.